Sí. Nada. Pues buenos días a todos, bienvenidos de nuevo al ciclo de talleres online a profesores L de Brasil. Mi nombre es Marina Andrade, de Senda, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior. Hoy estamos ya en la tercera de las ponencias que componen dicho ciclo y contamos hoy desde Granada con Juan Luis Betmar Marchán del Instituto Mediterráneo Sol. Hola, Juan Luis. Hola, María, y hola a todos los participantes en el curso. Encantado de conocerlos a todos. Muchas gracias, Juan buenos Luis. días. Y también me gustaría aprovechar para agradecer la colaboración de la Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil y en especial hoy a Isabel Blegua, que nos acompaña como asesora técnica. Hola, Isabel. Hola, buenos días, Marina. Buenos días, Juan Luis. Bueno, pues un placer. Un placer estar con vosotros y con todos los colegas brasileños. Yo creo que para mí es lo más gratificante que me sucede aquí en Brasil, el compartir con los colegas estas ponencias y otros cursos y otras actividades y otras experiencias. Pero hoy tenemos aquí a nuestro invitado, que como ha dicho Marina, Juan Luis Betmar Marchant, que bueno, es un profesor con muchísima experiencia, licenciado en Filología Hispánica y máster también de enseñanza del español como lengua extranjera, ambas cosas por la Universidad de Granada, magnífico lugar de belleza y también de conocimientos, porque la Universidad de Granada es famosa también por el español como lengua extranjera. Yo creo que muchos profesores brasileños han estado en Granada. Pero bueno, además de esto, nuestro profesor de hoy es examinador DELE en todos los niveles, desde el A1, A2, B1, B2, C1, C2, coordinador del centro de examen DELE de la Escuela de Español de Granada, INSOL, que es el Instituto Mediterráneo Sol, y también es profesor de español para fines específicos, español de la salud, español de los negocios y del turismo. Caramba, Juan Luis, qué barbaridad, me estoy quedando, como dicen aquí, de queixo caído. En fin, y también le gusta la literatura. En fin, es que no veo un resquicio para añadir algo que no tengas. Bueno, pues enhorabuena a nuestro profesor. Y hoy, pues lo que va a presentar, yo simplemente lo voy a nombrar, es el diseño importa, uso de la infografía para las clases en línea. Yo creo que luego él nos va a ir contando a qué se refiere este tema de la infografía. Y el diseño importa, ya lo creo, porque la impresión que tenemos en primer lugar es lo que nos entra por los ojos, en todos los ámbitos de la vida, en todos los ámbitos cotidianos. Y lo bonito siempre gusta. Pues yo creo que te voy a pasar la palabra. ¿Te parece, Marina? ¿Le pasamos la palabra? Si me permite un segundo, Juan Luis, antes. Mira, para recordarle a los profesores, bueno, primero agradecerles su asistencia y Sí. son unos profesores estupendos que participen en el chat tanto como lo han hecho en las sesiones anteriores, que compartan sus opiniones, las cuestiones que tengan y que no duden en hacerlo. Y una cosita técnica, que por favor desactiven sus notificaciones tanto de audio como las emergentes, que podrán hacerlo en la parte inferior derecha de la pantalla en una flecha morada que hay, porque como son tantos y van escribiendo por el chat, va a ser súper molesto para ellos. Una recomendación solo. Luego, que para obtener el certificado de asistencia, estamos poniendo el enlace por el chat. Tienen que rellenar el formulario y es necesario que asistan a 4 de las 6 ponencias para obtenerlo, ¿verdad, Isabel? Efectivamente, recordad por favor que es obligatorio, no sirve con rellenar ese formulario una vez, sino hay que rellenarlo cada vez que se asiste a estas sesiones, a estos talleres.
De modo que, por favor, en cuanto tengáis un segundito ahora mismo, id entrando e ir rellenando para que tengáis vuestra asistencia ya, porque esto se cierra cuando termina el taller. Eso es. Y son obligatorias 4 sesiones como mínimo de las 6 que vamos a tener para tener el certificado. Bueno, Eso pues es. yo creo Ya que no se nos olvida nada, ¿verdad? Una cosilla ya por último, deciros a todos que estamos grabando la sesión y que si queréis obtener la grabación, podéis escribirle a Juan Luis a un correo que él va a facilitar para obtenerla. Y ya sin más, yo enhorabuena, Juan Luis, por el currículum que tienes y Sí, mucha suerte y adelante. Pues Muy bien. muchísimas gracias, Marina e Isabel. Y nada, Isabel, es un placer, ¿de acuerdo?, estar colaborando y, como has dicho, Isabel, pues compartir con los colegas de Brasil, pues sobre todo experiencias, ¿de acuerdo?, en este caso relacionadas con el uso del diseño, ¿sí?, y en este caso específicamente de la infografía, ¿de acuerdo?, para tanto nuestras clases, en este caso para clases en línea, que van a ser bastante útiles, ¿no?, en los momentos en los que estamos pasando, y también por supuesto, para el futuro, es el presente y también es una línea, ¿no?, del futuro en nuestra profesión. Y entonces, como has dicho, Isabel, pues el título de la ponencia, en este caso, pues empieza con el diseño importa, en el sentido de que, como has dicho, pues tanto la belleza, es decir, nuestra percepción, ¿sí?, la cognición, pues todo lo que sea ordenado, todo lo que sea equilibrado y todo lo que sea bello, pues en este caso pues nos sirve como punto de atracción, ¿de acuerdo? Entonces, gracias a técnicas, en este caso como la infografía, pues nosotros como profesores no especialistas en diseño, pues nos encontramos con unas herramientas que en otro momento no se encontraban. Así que, bueno, lo positivo del diseño, en este caso para nosotros, que no somos especialistas, es que nos ha permitido incorporar pues una habilidad, ¿sí?, ¿de acuerdo?, nueva, que creo que es muy necesaria, ¿de acuerdo?, también para nuestra formación continua como docentes de español, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí tenéis la portada de esta ponencia y todas las imágenes que vamos a ir viendo a lo largo de esta ponencia. La he realizado con una herramienta, en este caso, que seguramente algunos ya habéis utilizado, y quien no, pues le puede ser como introducción, que es la herramienta llamada Canva, ¿de acuerdo? Que luego iremos viendo pues aplicaciones. Entonces, pues en este caso, pues la portada pues se ha realizado también, y todo el material con esta herramienta digital, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues como os decía, en este caso el diseño importa, y en este caso la infografía, pues es el objeto de esta ponencia, de este taller y las diferentes aplicaciones. Entonces, vamos a pasar a la siguiente imagen, que es trabajar un poquito o que veáis lo que va a consistir los objetivos de taller, ¿de acuerdo? Entonces, también, aparte de tener ahí los objetivos del taller, a mí me gustaría compartir con vosotros que esta es una de las aplicaciones, también nosotros como español, presentar visualmente a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos, ¿sí?,
de una manera visual, pues, por ejemplo, los objetivos, por ejemplo, de clase, de curso, ¿de acuerdo? Y de una manera visualmente bastante atractiva, pues, sería una de las competencias, en este caso, o aplicaciones que podríamos utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, como veis ahí, pues en primer lugar es conocer qué es la infografía para definirla, ¿de acuerdo? En el segundo, en la segunda parte, o en el segundo punto sería la de presentar herramientas infográficas, ¿de acuerdo? Es decir, ver una selección de este tipo de herramientas y lo que cada una propone y más o menos cuáles serían las diferencias y similitudes y las características que tuvieran. En el punto 3 sería la de presentar aplicaciones didácticas para la infografía, para nuestras clases, tanto en este caso en línea, ¿sí? Y por último, bueno, pues establecer una serie de criterios de diseño, ¿de acuerdo? Porque aunque sea visualmente muy atractivo, ¿sí? El uso de herramientas de diseño, pues como siempre, pues igual que los materiales que utilizamos, que elegimos para nuestras clases, para presentar, ¿no? Distintos tipos de contenidos y de competencias, pues sería necesario también saber exactamente por qué los utilizamos, ¿sí? Es decir, por supuesto, la infografía es algo que nos ayuda a mejorar, ¿no? la presentación, ¿vale? Pero eso sería simplemente una de las funciones, ¿sí? La función cognitiva de atraer, ¿no? Atraer visualmente, hacerlo más atractivo, ¿sí? ¿De acuerdo? Ordenar visualmente, en este caso, pues un tipo de información. Tenemos que saber que, bueno, que también hay una serie de pautas de uso, ¿sí? Que como todo en la vida, pues el abuso de determinadas herramientas, pues bueno, puede llegar también al cansancio un poco llamado cognitivo, ¿de acuerdo? También es atractivo visualmente, ¿de acuerdo? Entonces, como he establecido aquí con los objetivos del taller, sobre que vamos a ir al primer punto de qué es la infografía. Entonces, tomando el título de un libro de relatos de Raymond Carver, de un escritor estadounidense, que decía que cuando hablamos de amor, pues como siempre, si tenemos un concepto, pues de qué hablamos cuando hablamos de infografía, ¿de acuerdo? Que es lo que voy a pasar a exponer un poquito a través, en este caso, de otro diseño, ¿vale? En este caso también lo he tomado de la herramienta Canva, ¿sí? Aquí tenéis, pues, bueno, la definición. Con nosotros como profesores de español, pues, tenemos que irnos al diccionario de la Academia Española de la Lengua, y es lo que dice la Real Academia, ¿sí? Sobre lo que es la infografía, ¿vale? Entonces ya veremos cuál de estas tres acepciones está más ajustada a lo que es la realidad del término, ¿de acuerdo? Para ir luego viendo aspectos técnicos, ¿no? de la infografía, ¿de acuerdo? Entonces, como estáis leyendo ahí, pues viene de infografía una registrada, ¿de acuerdo? Y la primera acepción es la técnica de elaboración de imágenes mediante computadora, ¿de acuerdo? O sea, vemos ahí que es una técnica de creación de imágenes, por supuesto, que es una de la parte fundamental de la infografía, ¿de acuerdo? Y la segunda también incide en el aspecto de imagen, ¿sí? En este caso, imagen obtenida a través de esa técnica, ¿de acuerdo? Anterior. Y la tercera acepción, que va más relacionada con nuestra aplicación o la aplicación que podemos utilizar en clase, aunque está referida a
a la información de prensa, como veis ahí, representación gráfica que apoya una información de prensa. Bueno, en realidad, por supuesto, una infografía es una representación gráfica, en el sentido que utiliza gráficos, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero también utiliza imágenes, símbolos, para apoyar, en este caso, pues, un contenido o simplemente también para resumir el contenido de algo. Normalmente suele ser algo que puede resultar un poquito más difícil, más complejo. Va a hacer un pequeño resumen o forma de tratamiento de la información que sea más, entre comillas, digerible. Es decir, no quiere decir que el uso de la infografía quiera bueno, sustituir un poco pues un pensamiento más profundo. Simplemente es una forma de aclaración de conceptos en el caso de que lo utilicemos para eso, y en nuestro caso como profesores de español, que estamos en muchas ocasiones tenemos que plantear una serie de conceptos para que sean entendidos, ¿sí? Desde el punto de vista gramatical, léxico, pues bueno, pues simplemente es un apoyo, ¿sí? Que podemos utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos que sacar elementos que definan la infografía desde el punto de vista de la propia palabra, es decir, es información, ¿de acuerdo? Que se plasma de manera gráfica, a través de gráficos, a través de imágenes o a través de símbolos o como se dice en la jerga de la infografía también, los vectores, es decir, estas imágenes, ¿de acuerdo? Que las aplicaciones, ¿sí? Estas herramientas pues nos encontramos como forma de bueno, pequeñas imágenes, ¿sí? ¿De acuerdo? Que se pueden utilizar como elementos completos para introducirlas en este caso, en la infografía, en el diseño gráfico, ¿de acuerdo? Entonces, partimos de la idea de infografía, ¿de acuerdo? Del concepto de información, y a partir de este momento, pues nosotros como docentes, pues tenemos que seleccionar, es decir, qué tipo de información queremos plantear de manera visual, ¿sí? ¿De acuerdo? Con apoyo también de texto, y que creamos que es útil y que mejora, sobre todo, en términos de eficacia en el proceso de enseñanza y aprendizaje, si mejora o no mejora, ¿de acuerdo?, cualquier tipo de material de apoyo, ¿vale?, de comprensión. ¿De acuerdo? Como antes he dicho, no se trata de utilizar la infografía porque sea, bueno, sea más chula o sea más bonita, ¿sí?, sino que sea también eficaz, ¿de acuerdo? Y que mejore las estrategias, en este caso, de aprendizaje, sobre todo con temas de categorización, temas de ordenación, ¿sí?, o aplicación de cualquier tipo de contenido, ¿sí?, que tenemos que transmitir, ¿no?, en clase para que sea adquirido. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hemos visto lo que es la definición de infografías, el diccionario de la Real Academia, con las precisiones, ¿de acuerdo?, relacionadas también con aspectos del uso actual, es decir, que se da también en muchos campos, es decir, en el marketing, ¿de acuerdo?, publicidad, ¿sí?, ciencia, ¿de acuerdo? Pues es algo que ya está incorporado, ¿de acuerdo? La única cuestión en nuestro sería ver, luego lo vamos a ver
poquito más ampliamente, pero sería ver las evidencias, ¿sí? Es decir, que podemos encontrar sobre la funcionalidad, ¿de acuerdo? De este tipo de herramienta visual, ¿de acuerdo? Entonces, paso ya a partir de ahora, como os he dicho antes, tenemos que saber para qué queremos usar la infografía, ¿de acuerdo? Y aquí os presento, en este caso, otra infografía, ¿de acuerdo? En este caso, para establecer cómo podríamos utilizar la infografía, en este caso a nivel general, pero luego vamos a ir viéndolo en términos del aprendizaje de una lengua. Entonces, lo más evidente es que, bueno, es una herramienta visual de aprendizaje, ¿de acuerdo? Igual que utilizamos material visual para la introducción de input, tanto con fotos, vídeos, ¿sí? Cortos, ¿sí? Pues en este caso, la herramienta visual de aprendizaje, ¿de acuerdo? En la que vamos a presentar una serie de datos, en este caso datos, textos, ¿sí? Pero que se hacen acompañar, en este caso, de símbolos, imágenes o vectores, como hemos dicho en la descripción, ¿no? del término de infografía. Entonces, el primero, pues, sería una herramienta visual de aprendizaje, ¿sí? Porque, como antes Isabel ha dicho, pues es uno de los canales, ¿no? de provisión de datos con los que tenemos, ¿no? como especie, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pues todo lo que entra por los ojos, pues va a ser, en términos, por ejemplo, de retención, ¿sí? Pues muchísimo más eficaz que, por ejemplo, un texto, ¿sí? Según las evidencias científicas del uso de la memoria y de los estudios sobre retención y recuperación de información en el proceso de aprendizaje. Entonces, la primera cuestión sería la herramienta visual. Pero también, aparte de visualmente, pues también es una herramienta narrativa, ¿sí? Y una de las razones para que nosotros como profesores de español podamos utilizarlo es que nos pueden servir para contar historias, es decir, presentar historias, ¿sí? ¿De acuerdo? A lo largo del tiempo, tipo líneas del tiempo, ¿sí? Presentación, por ejemplo, de input o de cualquier elemento relacionado con la narración, ¿sí? Para que la presentación, por ejemplo, del input, ¿sí? en textos narrativos, pues sea más atractiva en este caso. Nos sirve una infografía para narrar, ¿sí? Acontecimientos, ya veremos, pues, desde el punto de vista nuestros como docente, como presentadores, ¿no? de input, o para el propio estudiante como en la parte de su producción, pues lo podemos utilizar para mejorar, en este caso, pues distintas competencias, ¿sí? Desde el punto de vista gramatical, desde el punto de vista pragmático o desde el punto de vista discursivo, ¿vale? Aparte de esto, es una tercera de las razones por las que podemos usar o para usar la infografía, sería porque es una herramienta de comparación y contraste de datos, ¿sí? En este caso, seguramente nos hemos encontrado en muchos de nosotros con que, por ejemplo, el contenido de tipo cultural, ¿sí? Por ejemplo, datos, referentes culturales de distintos países de América Latina, ¿sí? Pues bueno, pues algunas veces el material de las editoriales, pues bueno, pues se queda un poquito corto,
¿sí? En algunos aspectos de la competencia intercultural. Entonces, por ejemplo, pues una infografía para hacer comparaciones, por ejemplo, entre España, por ejemplo, Perú o cualquier otro país, pues puede resultarnos bastante útil, ¿sí? Como forma de conocimiento de otras realidades, ¿sí? Y a continuación también nos sirve como una herramienta de conexión de conceptos. Es decir, puede servir para presentar conceptos y relacionarlos tanto en el tiempo, en el espacio o en categorías, ¿sí? Y aquí, en este punto sobre el tema de la infografía como conexión de conceptos, sería muy interesante el uso de esas infografías para la utilización de esas infografías para el tema de la competencia léxica. ¿Sí? Ya sabemos, ya está bastante probado e investigado que la adquisición del léxico, es decir, de lo que se llama el léxico mental del estudiante de una lengua extranjera, se hace a través de redes, ¿sí? Léxicas tanto formales como semánticas. Y la visualización, en este caso, de este tipo de redes, no solamente desde el punto de vista de la grafía, sino desde el punto de vista también de la imagen, ¿sí? Hace que el recordatorio, ¿sí? La retención del vocabulario sea bastante mayor que con otro tipo de presentaciones, ¿sí? de léxico, ¿vale? Siempre es, por supuesto, siempre contextualizado, es decir, siempre la presentación tiene que ser contextualizada, pero a la hora ya digo y me repito, a la hora de retener como herramienta de repaso, ¿sí? De revisión del léxico, ¿sí? Es bastante útil. Entonces, a partir de la herramienta de conexión de conceptos, pues ya luego veremos un ejemplo de cómo se puede aplicar, teniendo en cuenta también el tipo de palabras, por ejemplo, que se tienen que conocer en cada uno de los niveles, ¿sí? Pues estas infografías nos pueden servir para hacer una clasificación, ¿de acuerdo? Por campos léxicos, ¿sí? Que bueno, funcionarían también un poco como diccionario visual. A veces sea el mismo concepto, un diccionario visual, pero en este caso utilizando herramientas un poquito más avanzadas, ¿sí? Que las que normalmente se utilizan en los diccionarios visuales. Y bueno, por último, las razones para usar infografía también en las clases, pues sería una herramienta explicativa de procesos, es decir, procesos, en este caso, relacionados con clases de español, pues, por ejemplo, nos puede servir para hacer explicaciones tanto desde el punto de vista nuestro, de profesores, como desde el punto de vista del alumno, por ejemplo, cómo, ¿sí? De explicación tipo cómo, ¿no? Cómo funciona, cómo pues no sé, aspectos culturales, cómo se hace en España, cómo se hace algo en un país de Latinoamérica, cómo se hace, ¿sí? Entonces, nos puede servir también, en este caso, para tanto presentación como producción, ¿sí? de input. Presentación de input y producción o output, ¿no? Por parte del estudiante. ¿Vale? Entonces, simplemente para resumir, el caso de las razones de usar infografía, pues es una herramienta visual, es una herramienta narrativa, una herramienta de comparación y contraste de datos y una herramienta de conexión de conceptos. Y como tenéis ahí, lo podéis estar leyendo, pues una herramienta explicativa de
procesos. Es decir, son razones que podemos utilizar tanto en cualquier aprendizaje y en cualquier otro campo, ¿vale? Pero simplemente lo pongo para ir focalizándonos en lo que serían los usos o posibles usos para en este caso, como herramienta en nuestras clases, ¿vale? ¿De acuerdo? Virtuales o también podríamos en presencia o presenciales, ¿de acuerdo? Vale, pues entonces, a partir de este momento me gustaría ofreceros lo que son ahora mismo, o sea, el mercado pues ofrece, en este caso, seguramente ya digo y me repito que habéis utilizado algunos de vosotros algunas ya de estas aplicaciones, pero os quería ir dando un poquito de información sobre cada una de ellas, sobre todo qué acceso, ¿sí? Y a qué funciones tenemos acceso, ¿de acuerdo? Porque van cambiando dependiendo del tipo de ofertas, ¿no? Que hacen, ¿vale? Es decir, cada una tiene sus ofertas premium, pero otras, o casi no, todas ellas tienen un uso gratuito, ¿sí? ¿De acuerdo? Un paquete gratuito en el que se pueden hacer determinadas cosas y otro, pues, como he dicho antes, un paquete premium, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, os he puesto 8 que se están utilizando, ¿de acuerdo? La primera sería Infogram, ¿sí? Y en este caso, pues, bueno, lo que os quería decir es que a la hora de utilizar la cuenta gratuita, ¿sí? En este caso, a la hora, por ejemplo, si tenéis que descargar el trabajo hecho, ¿sí? Normalmente, en este caso, Infogram lo que va a hacer es que va a poner el documento en una nube, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí lo podéis rescatar. Pero no permite, por ejemplo, el hecho de descargarlo en vuestro programa, en vuestro portátil o en vuestro ordenador. Entonces, todo lo que se crea se establece en una nube, a no ser que tengáis un paquete premium o de pago, ¿vale? Pero, por ejemplo, para cursos online, pues simplemente accedéis a esa nube y gratuitamente pues podéis hacerlo, ¿vale? Es el mismo caso que la segunda aplicación, que es VictoChart, ¿sí? Que funciona exactamente igual. En términos de funcionalidades de lo que ofrecen, es decir, desde la 1 hasta la 8, es decir, ofrecen todas lo mismo, es decir, son dependiendo del lugar al que vaya dirigido por ejemplo, el diseño, si es a Instagram, por ejemplo, si se está utilizando un móvil, si se está utilizando un ordenador o una computadora, pues depende pues las plantillas a partir de las que podemos crear estas infografías u otro tipo de géneros, ¿no? De textuales, de informes, lo que queráis, ¿sí? ¿Sí? O sea, en este caso, esas plataformas, estas aplicaciones tienen la infografía como uno de los formatos, ¿sí? De visuales, ¿de acuerdo? Pero ofrecen herramientas de diseño, plantillas de diseño de cualquier cosa, es decir, desde cartas, desde banners, para blogs, o sea, lo que queráis lo podéis encontrar, ¿sí? Pero específicamente la infografía, que es la presentación de información a través de gráficos e imágenes, ¿sí? Sería una parte de lo que ofrecen estas aplicaciones, ¿de acuerdo? O sea, que es mucho más amplio, es decir, todas estas aplicaciones más allá de la infografía,
Es una herramienta de diseño, de distintos tipología de texto. Con la eclosión de la imagen, del vídeo, y al ser cada vez más fácil pues, utilizar la imagen, pues incluso la mezcla tanto de texto como de imagen, ¿sí? Lo podéis también realizar. ¿De acuerdo? Entonces también ya se habla de la infografía, ¿sí? Que en vez de usar imágenes, pues también incorpora imágenes en movimiento, es decir, imágenes de vídeo, ¿sí? Y otro tipo de audio, ¿vale? Dentro del mismo diseño infográfico. ¿De acuerdo? Eso es verdad que también hay otras herramientas que hacen lo mismo, es decir, las tecnologías de presentación de información tipo PowerPoint y otro tipo, pues hace lo mismo, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahí lo único que hace es que la infografía es que a nivel del diseño visual de lo que utiliza, pues es muy atractivo. Es decir, ¿sí? Las plantillas son creadas por profesionales y nosotros pues podemos partir de esas plantillas o crear nuestro propio diseño. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, bueno, como estaba diciendo, Infogram, PictoChart, Easily es lo mismo, Visme también, Canva. Le he puesto ahí en el quinto lugar, no las he puesto en cuestión de si son más o menos importantes, ¿no? ¿Vale? Es decir, no he hecho una clasificación, sino basándome en, ¿de acuerdo? Sino simplemente para presentarlas visualmente, pero sí me gustaría que Canva es la única de ellas que en su paquete gratuito permite la descarga al ordenador. ¿De acuerdo? ¿Sí? O a cualquier dispositivo para luego poder utilizarla. ¿Sí? Es decir, no la mantiene en una nube, aunque tiene también el servicio, ¿de acuerdo? Pero permite Canva descargarlas, ¿sí? a tu equipo. ¿De acuerdo? Es verdad que también hay algunas infografías, bueno, que no te permite porque utiliza unos diseños con derechos y entonces es más, te piden un pequeñito pago de €1, más o menos €2, dependiendo del acuerdo, ¿no? que haya llegado la compañía con los diseñadores. ¿De acuerdo? Entonces, Canva en este sentido sería de las que tenéis aquí, la que te permite en el paquete gratuito descargártelo, ¿vale? Las demás es un paquete que tienes que utilizarlas desde su propia web, ¿vale? ¿De acuerdo? Así que, bueno, pues Venngage, la sexta, también tiene las mismas funcionalidades y la 7, esto es una compañía que recientemente pues creó infografías animadas, que era lo que estaba diciendo anteriormente. Es decir, ya la introducción de la imagen en movimiento, ¿sí? Utilizando pues todas las herramientas por ejemplo, de animación. ¿De acuerdo? Entonces, es bastante interesante, bastante intuitiva y cualquiera, pues bueno, puede crear, en este caso, pues un vídeo ofreciendo información con todas las características de las anteriores aplicaciones. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y por último, también me gustaría, por lo que tiene un poco de original y por si alguien también está interesado, que es MindGraph. Es una aplicación que permite la presentación de información sobre aspectos científicos. ¿Sí? Es decir, son unas imágenes que puedes utilizar, ¿sí? Están muy bien diseñadas, ¿sí? Que puedes utilizar también para otros aspectos o, por ejemplo, para temas de español con fines específicos. Suele ser bastante interesante su aplicación en clase.
¿sí? Entonces, simplemente para poner un ejemplo sería poner, por ejemplo, explicar, no sé, desde el punto de vista científico, cómo es la estructura de una célula, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero utilizando todo el diseño, ¿sí? ¿Sí? O sea, están muy bien realizadas las imágenes. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, para quien no lo conozca, pues aquí tenéis 8 aplicaciones, ¿de acuerdo? Para crear infografías, y para aquellas personas que me estáis escuchando y que habéis utilizado algunas de ellas, ¿sí? Pues, bueno, espero que si no, que os sirva, pues, para ver que existen otras, y sobre todo lo que me interesa es Animaker, ¿vale? Como algo más novedoso, ¿sí? Y Mind the Graph, ¿sí? En el caso de si queréis algún tipo de recomendación, de todas las que yo he utilizado, todas, ¿sí? En este caso, para trabajar en clase, ¿sí? Las he probado todas, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero si tengo que hacer algún tipo de recomendación, me quedaría con Canva, ¿sí? No porque las otras sean peores, pero bueno, creo que te ofrece más funciones que las otras que tenéis aquí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, una vez que hemos visto las mejores aplicaciones, ¿de acuerdo? O un resumen de las aplicaciones para empezar a hacer vuestras infografías, que en este caso sería algo parecido a lo que veis aquí, está presentado. Esto es un formato de infográfico, ¿de acuerdo? En este caso, para presentar información. Pues vamos a pasar ahora a lo que son las aplicaciones didácticas de la infografía en la enseñanza de una lengua. He ido un poco adelantando algunas cuestiones relacionadas con la infografía y en relación con la enseñanza de una lengua. Y, bueno, voy a ir un poquito estableciendo, pues, situaciones en las que nosotros como profesores de español podríamos utilizar la infografía. Entonces, la primera que tenéis aquí sería la visualización de sílabos o programas y planes de clase para una presentación resumida de objetivos, contenidos, tareas, evaluación, materiales, recursos o planes de clase. ¿De acuerdo? Pues eso sería desde el punto de vista nuestro, de la presentación de la información sobre la clase, ¿vale? Incluso en línea, por ejemplo, pues lo podríamos utilizar, ¿sí? Para colgarlo, ¿sí? O para establecerlo, ¿sí? En una de las páginas de las plataformas que utilizásemos para empezar nuestros cursos, ¿sí? Y a partir de esta primera, pues ya un poquito focalizándonos y centrándonos en los tipos de competencias, ¿sí? Pues, por ejemplo, la competencia gramática, pues lo podríamos utilizar ya se utiliza, es decir, ya hay muchísimo material hecho sobre presentación de reglas formales y de uso operativas usando imágenes, ¿sí? Hay seguramente también relacionándolo con esto, es decir, el uso de la visualización para explicar aspectos gramaticales. Muchos seguramente de vosotros habéis utilizado, estáis utilizando o utilizaréis la gramática básica del estudiante de español, de la editorial Difusión, ¿sí? Pues, por ejemplo, esta gramática pedagógica, tanto para nosotros como para los estudiantes, parte del concepto de que los conceptos gramaticales, ¿sí? Pueden ser, o algunos de ellos pueden ser explicados desde el punto de vista visual, cognitivo, es decir, que muchas de las diferencias que se establecen entre formas gramaticales, ¿sí? Tienen una representación visual. Y, por ejemplo, seguramente habéis visto que el uso de lo que se llaman actividades de foco en la forma o estructuras de foco en la forma, en la que, por ejemplo, si yo represento visualmente el uso del
pretérito indefinido, es decir, canté, sí, o estuve frente al estaba el pretérito perfecto, ¿no? Pues hay una diferencia verbal, ¿sí? O, por ejemplo, si yo digo un ejemplo en el que digo estaba cruzando la calle cuando me encontré con una persona, ¿sí? Ese estaba, ¿de acuerdo? La imagen es que es alguien en el camino, ¿no? ¿De acuerdo? Estaba caminando, ¿sí? ¿De acuerdo? Si yo le presento visualmente al estudiante otro ejemplo y le digo cuando caminé o cuando terminé de caminar, ¿sí? Estoy visualizando a esa persona en otro momento, ¿vale? Entonces, para ese tipo de aspectos, pues el uso de la visualización para los conceptos gramaticales, pues nos puede servir bastante. Ya digo que en este caso recojo toda la investigación hecha desde el punto de vista de la gramática cognitiva, ¿sí? Sobre el uso de imágenes en la explicación, ¿vale? Para hacer muchas veces más claro, ¿sí? Para el estudiante, pues algunas diferencias que muchas veces son, bueno, difíciles, ¿no? De distinguir. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces ya digo que para el tema de presentación de elementos gramaticales para clase, pues puede servir como una herramienta bastante útil la infografía. ¿De acuerdo? Aparte de la competencia gramatical, tendríamos también, ya antes he dicho, el tema de la competencia léxica y semántica, es decir, para la presentación y creación de redes léxicas para visualización y retención de la imagen y de la ortografía de esa palabra. Entonces, pues todo el uso que hagamos de estos elementos infográficos, pues van a ser como, me estoy repitiendo, pero bueno, para que quede claro, es un elemento de mayor retención, ¿de acuerdo? Y siempre el estudiante, cuando pueda visualizar algo relacionado con una imagen y con la grafía de esa imagen, pues la retención va a ser muchísimo mayor. ¿De acuerdo? Son evidencias científicas que, bueno, que tenemos que ser consecuentes con ellas y ¿no? en clase, porque son algo que redunda en la efectividad de nuestra enseñanza. Vale, aparte de la competencia léxica y semántica, también podemos utilizar la infografía para la competencia pragmática, es decir, me refiero a presentar elementos de coherencia y cohesión, ¿sí? Y también visualizar géneros textuales, por ejemplo, para trabajarlos, ¿sí? De manera visual, por ejemplo, los marcadores, hacer categorización, ¿no? De marcadores, ¿sí? Por funciones determinadas. Entonces, también, igual que con la competencia léxica, podemos hacer unas redes de marcadores según las funciones que podamos presentar. ¿De acuerdo? Entonces, esto, competencia gramatical, competencia léxica y competencia semántica, pues puede ser, está relacionado en este caso con las competencias de tipo lingüístico. Pero aparte de esto, es decir, una enseñanza de una lengua, si hacemos un curso, sabemos que, bueno, también están otro tipo de competencias, la competencia intercultural y, como he dicho también anterior, pues el tema de la cultura pues se da mucho para este tipo de presentaciones a través de la infografía, ¿vale? Para presentar, por ejemplo, entes culturales, estadísticas sobre diferentes países hispanos. Ahora, por ejemplo, estaba viendo antes de empezar la presentación una de las revistas relacionadas con el uso de la cultura en la clase de español, que se llama Habla Cultura, y bueno, ahora como se acerca el tema del Día de los Muertos en México, pues, bueno, veía que en la revista pues utilizaba también una infografía para introducir pues elementos culturales de esa fiesta, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, le he estado echando un vistazo y pues
he reconocido, ¿no? Que habían utilizado las infografías para presentar información, ¿vale? Y lo mismo, pues, nosotros podemos crear nuestra propia infografía para cualquier otro tipo de contenido y en este caso, contenido cultural y de referente cultural. Vale, la siguiente competencia que nosotros también podemos trabajar con ella y aplicándola también a las infografías sería ofrecerles también información sobre estrategias de aprendizaje, ¿sí? Como destrezas de estudio, dar consejos, ¿vale? Entonces, las infografías pues sirven muy bien también para ordenar estrategias de aprendizaje, ¿sí? Y sistematizarlas, para que ellos tengan también conocimiento de si las utilizan o no las utilizan, para qué pueden ser útiles. Y por último, ya en relación también con el proceso de aprendizaje, pues lo podemos utilizar también las infografías para visualizar la progresión individual del aprendizaje. Desde hacer una esquematización, como he puesto aquí, del progreso del aprendizaje en términos de destrezas, competencias, estrategias u otros datos evaluables de acuerdo con la información estadística. ¿De acuerdo? Porque muchas veces a lo mejor puede dar la sensación de algunos estudiantes de no saber muy bien cómo andan, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, pues visualizándole, ¿no? ¿De acuerdo? Basándose, por supuesto, en datos evaluables y fiables sobre cómo va la progresión, pues pueden tener una muy buena herramienta para su información. ¿De acuerdo? Entonces, pues más o menos, muy, muy general, sería distintas aplicaciones que pudiéramos usar para el proceso, ¿vale? De enseñanza de una, ¿vale? La preparación con los sílabos y los planes de clase, competencias gramaticales, presentación de contenidos, competencia léxica y semántica, también presentación de contenido, pero también que el propio estudiante pueda utilizarlo también esto. Es decir, serían herramientas tanto de presentación como de producción por parte del estudiante, ¿sí? Entonces, en cada una de las competencias que he puesto, pues podemos utilizar para que ellos trabajen, ¿sí? Y a través de la visualización de elementos es muchísimo más útil para ellos, ¿vale? Bueno, más o menos con esto llegamos a la parte que ahora lo que me interesaba, la parte práctica de la infografía. Es decir, vamos a ver a partir de ahora pues cosas, aplicaciones en este caso, que he seleccionado la competencia léxica y semántica para, por ejemplo, una aplicación de una infografía, es decir, un uso del diseño para presentar. En este caso, lo que he hecho con esta infografía es me he ido al plan curricular del Instituto Cervantes, ¿sí? Que sabéis que es el marco, en este caso, que utiliza el Instituto Cervantes, pero también lo utilizan todos los manuales, en este caso, muchos de los manuales para secuenciar, ¿no? Son los objetivos y los contenidos. Pues entonces, el proceso de creación de esta infografía ha sido, fue irme al inventario de nociones específicas y buscar en un nivel A1 qué tipo de léxico tienen que reconocer, ¿sí? Y empezar a producir. Entonces, ponía en esa sección de alimentos estas palabras, ¿sí? Carne, pescado, fruta, verdura, leche, huevos y pan, como estáis viendo en la imagen, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esto sería una sistematización, en este caso, en un gen, sería una lista de la compra con elementos tanto gráficos, ¿sí? de la identificación visual,
¿de acuerdo? Y aparte, apoyándonos con el uso de la imagen, ¿de acuerdo? Entonces, se darían un criterio de las infografías aplicadas a la enseñanza de lenguas, es decir, no solamente por ser una infografía, se podría aplicar también al diseño de materiales, que es una contextualización, en este caso textual, ¿de acuerdo? Es decir, pequeñas notas como en el nivel A1, ¿no? Es decir, son capaces de, una de los objetivos sería el de ser capaces de identificar, ¿no? Palabras en notas sencillas, ¿vale? Una lista de la compra es una nota sencilla, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, sería una forma de contextualizar, ya digo, de visualizar ortográficamente, ¿de acuerdo? Y de visualizar al referente del que a que se refiere, ¿no? ¿De acuerdo? La forma gráfica. Entonces, con esto, visualmente, el estudiante ya veríamos cómo podríamos utilizarlo en una clase, pero tanto para presentación de input como visualización después del paso, ¿de acuerdo? Pues de esta manera se va a quedar más, ¿de acuerdo? De qué si, por ejemplo, hacemos una lista simple, ¿de acuerdo? De estas palabras, ¿de acuerdo? O sea, es una lista, por supuesto, pero con un apoyo visual contextualizado. ¿Sí? Y ya digo que pues ya es uno de los criterios de creación de materiales, en este caso la editorial, pues ya tiene este tipo de criterios, ¿de acuerdo? ¿Vale? Contextualización, visualización, ¿sí? Bueno, o sea, tener en cuenta, ya digo, la retención, ¿no? El nivel de retención. Entonces, ya digo que esto para un nivel A1, por ejemplo, en el caso de que nosotros estuviéramos haciendo un curso en línea, ¿sí? ¿De acuerdo? Este tipo, por ejemplo, de representaciones infográficas, ¿sí? Podrían utilizar, en este caso, como material que se pudiera colgar, ¿sí? ¿De acuerdo? Como una especie de diccionario visual contextualizado, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo del tipo de noción de campo léxico que se esté trabajando, pues podría ser como un material, ¿sí? de referencia, ¿sí? para ese curso, ¿sí? Previamente a la creación del curso o durante el curso, poco a poco, pues, es decir, si esto ya hacemos este material, pues por supuesto que lo podemos ya utilizar como elemento de clase para futuras, ¿sí? Clases, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, por eso quería ver la primera aplicación, en este caso, ¿de acuerdo? Para un nivel A1, ¿sí? De presentación de léxico relacionado con los alimentos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y, bueno, esto lo preparé específicamente para la ponencia, pero previamente yo desde hace más o menos como 5 o 6 años, ¿sí? Vengo trabajando con con las infografías, ¿vale? Pues para aplicarlo a un montón de competencias, ¿no? Para la enseñanza del español, para, por ejemplo, hacer vídeos, ¿sí? Presentar infografías, ¿no? A través de vídeo, para las clases, ¿sí? ¿De acuerdo? Para material extra de trabajo, ¿sí? Pero quería compartir con vosotros un trabajo que en este caso se hizo como tarea final de una clase de nivel B2, ¿sí? de un grupo de estudiantes norteamericanos, también de 2 chicas de Arabia Saudí, ¿de acuerdo? Que hicieron un curso durante 4 semanas y les pedí como tarea final lo que estáis viendo, es decir, es la creación de
de un periódico, ¿de acuerdo? Que, bueno, como era la escuela, nos llamamos Esto Mediterráneo Sol, pues seleccionaron el título del periódico, se llamaría El Soleado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esta era la tarea final que ellos tenían que hacer, que era la presentación de un periódico, ¿de acuerdo? Entonces, utilizamos Canva también, en este caso, como herramienta de diseño. Entonces, seleccioné que cada estudiante, ¿sí?, tendría que hacerse cargo de una de las secciones del periódico, ¿sí? Y que a partir del trabajo en clase, ¿no?, de trabajo de corrección, de verificación de los textos, pues se conseguiría un producto final, en este caso un género textual, que es el género del periódico, de la información, ¿no? Entonces, hicimos también, por supuesto, una acción de roles, en este caso, en el que alguien debería ser el toro, en este caso fue una chica, una directora del periódico, que era la responsable de hacer uno de los artículos, ¿no? En este caso, sobre Andalucía, ¿no? ¿De acuerdo? Ella iba a ser periodista, ¿sí? Entonces, en Estados Unidos, ahora mismo está ejerciendo como periodista y nada, pues entonces ella hizo este artículo, ¿de acuerdo? Sobre un tema que le parecía interesante. Sí, pero aparte, pues estaban las secciones, es decir, de cultura, por ejemplo, la historia de los Reyes Magos, la música en España, en este caso, qué hacer, ocio. Aquí tenemos en Granada Sierra Nevada, que hay una estación de esquí. Entonces, en este caso, veis aquí el símbolo, ¿de acuerdo? Infográfico de la escucha, porque tenían que hacer podcast, ¿sí? ¿De acuerdo? Es decir, dentro del documento iba integrado, si le dabas, ¿sí?, se escuchaba pues a los responsables de esa sección, ¿vale? También grabadas, entonces se trabajaba la expresión oral, ¿de acuerdo? Aparte de la expresión escrita, ¿vale? Y luego también había una entrevista y en este caso pues tenían que hacer un anuncio, ¿de decir, porque el periódico estaba patrocinado, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Por Colacao, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente para que veáis un vistazo, en este caso, pues bueno, aquí está el otro artículo de la historia de los Reyes Magos, ¿sí?, la música en España y el podcast que hacer en Granada, ¿vale? ¿De acuerdo? Y por último, la última de las cuestiones era una entrevista. En este caso estaban los estudiantes, tenían que convivir con familias españolas, es decir, nos hace muchos países, ¿no?, del mundo, para que la inmersión sea total. Y las chicas, pues, tenía que hacerle una entrevista a su madre aquí en España, sobre cuál era la tradición de los Reyes Magos o los recuerdos, ¿no?, que ella tenía, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues se creó la entrevista y luego, pues, ellos también tuvieron hay un responsable, ¿no?, de maquetación del periódico, ¿vale?, usando en este caso Canva, ya digo, y esto fue lo que salió, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en cursos, por ejemplo, virtuales, si trabajamos con el tema de las tareas, ¿sí?, pues esto nos sirve para presentaciones online que pueden quedar así de bien, ¿de acuerdo? ¿Vale? De acuerdo. Perdón, es que, perdón, ¿qué me he pasado? Vale, entonces, bueno, quería también... Un momentito, a ver, que se me ha pasado esto. Vale. A ver, un momento. Ahora. Voy a poner la presentación, que se me ha ido. Vale.
Entonces, una vez que hemos visto dos ejemplos del uso de infografía, en este caso, la primera para presentar, ¿no? Para categorizar expresiones de léxico relacionado con los alimentos, ¿sí? Y la otra de hacer una tarea final en el que podemos introducir elementos infográficos, ¿vale? y de diseño, pues quería ir un poquito resumiendo y también para que más o menos haciendo el resumen general. Y os he puesto también aquí, decir, que aparte de todo lo que os estaba comentando, ¿sí? Cada vez hay más artículos académicos, en este caso es verdad que más relacionados con el inglés, pero que nos pueden servir para nuestras clases de español, es las evidencias sobre el uso de la infografía para la enseñanza de idiomas. Entonces, os he puesto aquí tres artículos, ¿sí? ¿De acuerdo? El primero de ellos, que se llama el impacto de la infografía en el aprendizaje de lenguas, es decir, un artículo académico con, bueno, de investigación, ¿de acuerdo? De cómo puede o cuál es la evidencia central, por eso lo traía aquí, ¿de acuerdo? Es decir, que siempre tenemos que basarnos, ¿sí? ¿De acuerdo? Aparte de la cuestión estética, como dije al principio, pues en relación con la evidencia, ¿de acuerdo? De la investigación en acción. Entonces, tenéis tres artículos: el impacto de la infografía en el aprendizaje de lenguas, el siguiente artículo, que es la efectividad de realizar la infografía, enseñar en inglés como lengua extranjera, ¿vale? Y es una revisión de la literatura sobre cuáles son las evidencias, como digo, y otro que se llama el impacto de la infografía en la gramática, perdón, en el aprendizaje de la gramática, ¿de acuerdo? De alumnos extranjeros, para inglés como alumnos extranjeros, ¿de acuerdo? Y en la segunda de las columnas os he puesto, seguramente también conocéis algunas de estas páginas, pero las he seleccionado porque me parecen en este caso interesantes, porque ellos son profesores jóvenes, ¿de acuerdo?, que han creado sus páginas web y han introducido ya el aspecto de la infografía, ¿vale? Para trabajar las distintas destrezas, ¿de acuerdo? Entonces, si vais allí a esas páginas web, ¿vale?, pues veréis, ¿sí?, que este uso de las aplicaciones está ahí utilizada, ¿de acuerdo? Entonces, os he puesto profedl.es, el tarro de los idiomas y ABCDL, ¿de acuerdo? Hay otras más, pero bueno, con esto creo que os podéis hacer una imagen, si os introducís allí, pues hacer una imagen del cambio. Es verdad que se ha producido, por ejemplo, también en las páginas web y de material, una vez que elementos como la infografía pues se han podido ya utilizar a un nivel no profesional, es decir, sino de manera intuitiva, ¿de acuerdo?, gracias al desarrollo de estas aplicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, quería entonces con esto decir que la infografía, por supuesto, y el diseño importa, ¿sí? Pero como resumen, quiero deciros que saber, cuando queráis diseñar algo con infografía, primero saber para qué, es decir, cuál es el objetivo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Segundo, que la infografía es un elemento, ¿de acuerdo?, que tiene que resultar útil, en el sentido de que no puede ser una distracción, ¿sí? Podemos hacer lo mismo de otra manera, ¿de acuerdo? Es decir, es una herramienta aclaratoria, ¿de acuerdo?, de conceptos, de
organización de información, ¿sí? También otro de los consejos que os daría es también, pues, crear, ¿de acuerdo? Y a partir de la creación, pues, veréis que en vuestras clases, pues, va a ser bastante más rico, más variado y, sobre todo, lo que digo, lo que he dicho o lo que he intentado explicar a partir de mi explicación y la presentación del tema de la infografía, que sobre todo que miréis, ¿sí?, si funciona o no funciona, investiguéis, ¿sí?, y que palpéis, ¿no?, en las clases online como presenciales si sirve o no sirve. ¿De acuerdo? Simplemente la tecnología por la tecnología no nos sirve si no vemos que la persona que tenemos frente, ya sea a través de una pantalla o presencialmente, estamos siendo efectivos. ¿De acuerdo? Y él o ella tenga la sensación de que si nosotros le presentamos una infografía, es una herramienta de apoyo y de verificación un poquito de una tarea tan difícil algunas veces como es la de aprender una lengua. ¿De acuerdo? Entonces, como he dicho, o han dicho Isabel antes también y Marina, os voy a dejar ahora en la siguiente imagen de despedida mi correo electrónico, ¿de acuerdo? Por si necesitáis, en este caso, como ha dicho Marina, la grabación de la sesión y también para cualquier tipo de información que pueda daros y que os parezca, sí, que hayáis tenido dudas sobre mi presentación, pues aquí estoy encantado para que me podáis escribir y, sobre todo, lo importante es que podamos tener un intercambio, ¿de acuerdo?, con colegas que estamos haciendo, en este caso, estáis haciendo, pues, la misma labor, ¿no? ¿De acuerdo? Que yo en este caso, ¿de acuerdo? Así que, bueno, me despido con otra de los diseños, ¿de acuerdo?, que he utilizado, que es una tarjeta, ¿no?, de despedida, en este caso, dándoos las gracias, ¿de acuerdo?, por asistir al taller. Aquí tenéis mi correo electrónico, ¿de acuerdo?, juanluis@insol.com, y, bueno, y la imagen que tenéis detrás es la imagen de un atardecer de Granada, ¿de acuerdo?, con la Alhambra y con Sierra Nevada, ¿de acuerdo?, para que tengáis una imagen de una de las ciudades más bonitas. Bueno, no voy a ser demasiado chauvinista, sí, pero por lo menos una de las ciudades más bonitas de España. ¿De acuerdo? ¿Vale? Así que muchísimas gracias. Si esa presentación me la pedís a través del correo electrónico, pues estaré encantado también, como he dicho, de ofrecerosla. ¿De acuerdo? Así que muchísimas gracias a todos y nada, espero que os haya sido útil, ¿de acuerdo?, esta presentación. Muchas gracias a ti, Juan Luis. Ha sido una presentación excelente. Seguro que los profesores te agradecen mucho todos los consejos que has dado, porque harán sus clases más visuales. Te están dando ahora las gracias todos aquí por el chat. Y muchas gracias por dejarnos con esta imagen de Granada tan preciosa ahora que no se puede viajar. Exactamente. Sí, una pena. Muchísimas gracias, Juan Luis. Estupenda tu presentación. Y es verdad que Granada es una ciudad maravillosa, maravillosa, con excelentes tapas también. Exactamente. ¿De acuerdo? También un saludo para Brasil también, que es un país
también fenomenal, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, sí, muy, muy especial, muy especial. Oye, yo no sé si alguien querría hacer alguna pregunta para Juan Luis, ¿no? A ver, Bueno, estoy abierto. Sí, mientras a ver si alguien hace preguntas por el chat, recordaros que quedan unos minutos para que rellenéis el formulario que se va a cerrar cuando se acabe la sesión. Por el que no lo haya rellenado no cuenta la asistencia de hoy. sí, efectivamente, por favor, el formulario os lo hemos puesto en el chat varias Lo pongo en el veces. enlace otra vez. Sí, Eso es. exacto. Bueno, como ha dicho Sí, Juan Luis, si queréis la grabación de hoy, escribidla a su correo que está ahora mismo en la pantalla, juanluis@insol.com. La grabación tarda 24 horas en generarse, así que mañana ya se la mando y ya podéis empezar a escribirle. sí, efectivamente. Recordad que estos materiales son de los profesores específicamente. Por eso no se entregan desde la consejería o desde Extenda, ¿eh? Claro. Y por eso es importante que los pidáis a ellos personalmente. Eso es. Bueno, yo como último ya me gustaría recordar el taller que tenemos la semana que viene, el día 28 de octubre, a la misma hora, 8:30, por parte de la Escuela Debla Cursos de Español, que la impartirá Amaya Sanz y el nombre del curso es Proyecto Video Selfie, creación de vídeos para la autoevaluación y evaluación de la expresión oral en línea. Muy bien, pues magnífico. En fin, yo estaré también en la siguiente sesión, porque a mí estos temas me encantan, de vídeo, de infografías, de todo lo que sea aspectos visuales. Y bueno, pues recordad a los colegas que nos veremos de nuevo, que la próxima semana, 8:30, estaremos aquí. Entonces, no sé si tenéis más preguntas. Muchísimas gracias, Juan Luis, de verdad, nos ha encantado. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. De acuerdo, encantado. ¿De acuerdo? Y muchas gracias, Marina. Nada, muchas gracias a vosotros, Juan Luis, por esta magnífica presentación y a ti, Isabel, por tenerte aquí y por colaborar con nosotros. Nada, muchas gracias. Venga, gracias a todos. Bueno, adiós, hasta la semana que viene. Hasta luego. Gracias. Hasta la semana que viene. Adiós. Chao. Adiós. Adiós. Hasta luego.